por fe. Y en el folleto de escuela sabática de esta semana nos esclarece, nos da más luz al respecto, alumbra más para nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que aceptar al Señor por fe. Pero hemos sido renacidos. Por lo tanto, al ser renacidos, tenemos que simplemente decirle al Señor muchas gracias. Porque en tu plan está la restauración de cada uno de nosotros. Restauración. Cosas sencillas. Dios ofrece la salvación. Tengo que aceptar la salvación por fe, sabiendo que yo no puedo salvarme por mí mismo, sino que Dios te ofrece gratuitamente. Ahora, la introducción que les hice a la luz de la palabra de Dios es que el Señor desea que nos vaya bien. Él quiere que nosotros tengamos claridad. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? Él quiere que nosotros seamos pueblo de Él. Él quiere que nosotros andemos en sus caminos para que nos vaya bien. Reitero, tú puedes estar ya físicamente en la iglesia y mientras yo voy hablando, tu mente va más rápidamente que mis palabras. Tú puedes ir con tus pensamientos a tu casa y volver. Y perderte el hilo del tema. Por eso tienes que acentuar, repetir, subrayar en tu mente, internalizar la idea, desarrollarla de tal forma que te centres en la palabra de Dios y no te distraigas, porque escuchar la voz de Dios es estar atento a su palabra. Y aunque se repita lo mismo, la Biblia siempre ha sido lo mismo, pero siempre uno va aprendiendo algo. Escuchad mi voz. Vas a escuchar la voz de Dios, empezando por Génesis. Génesis te dice, y allí está expuesto en Génesis lo que se llama el protoevangelio. Si se hubiese perdido los libros de la Biblia, pero allí tenemos el evangelio en embrión en Génesis. Allí nos habla de Jesucristo. Allí nos habla de rescate. Nos habla de salvación. Génesis 3:15. Tú no puedes dejar este texto de lado. Este texto tienes que digerirlo. Tienes que analizarlo siempre. Cada vez vas a ir ahondando en este texto. Génesis 3:15. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Todos conocen qué es lo que dice en Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién es ti? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién dice enemistad pondré? Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque grandes milagros se operan cuando uno tiene la claridad y acepta la salvación por fe.
Porque podemos estar en la iglesia año tras año, 2, 3, 4, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia. Pero necesitamos cada día conocer más y más y entrar en una relación más profunda con el Señor. Estuve predicando justamente de Génesis 3:15 y decía al pueblo: el enemigo es astuto, quiere que nosotros peleemos contra el pecado. Y hay mucha gente que está peleando contra el pecado. Años en la iglesia, pero se supera un tiempo, vuelve a lo mismo. Se supera un tiempo, vuelve a lo mismo. La Biblia, que es la voz de Dios, nos enseña a pelear. Nos enseña a triunfar. Nos enseña a confiar no en los hombres, sino en el poder de Dios. Y allí está la esencia de Génesis 3:15. Quien pone la enemistad es Dios. Y simplemente no tenemos que sentirlo, sino creerlo, que Él pone la enemistad entre Satanás y la mujer. Había una hermana que mientras predicaba estaba llorando, y el desarrollo del sermón era llorar y años en la iglesia. Después, a la salida, lo abracé, seguía llorando. ¿Qué es lo que había pasado con esta dama? Yo le pedí permiso a ella para poder compartir con ustedes y ella me ha dado ese permiso. Esta dama venía a la iglesia todos los sábados, no quería aceptar ninguna responsabilidad en la iglesia porque se sentía inmunda. Pastor, estoy esclavizada dentro de la iglesia. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? No he podido dejar el cigarrillo durante 20 años. Me esfuerzo, pastor, créame, y se ponía a llorar, créame que me esfuerzo, pero no puedo. Y lo más triste es que a mi esposo lo he llevado también a ser esclavo del cigarrillo. Y es así que ella se sentía muy miserable. Y asistiendo a la iglesia, lo que ella necesitaba aceptar al Cordero de Dios por fe. Ella necesitaba solamente entender que una dendrita, una neurona que asimilara que no es ella, sino que es Dios el que puede poner la enemistad contra ese vicio. Porque ella no va a ser capaz jamás de dejar ese vicio. Pero sí Dios puede, y tiene que creer que Dios pone la barrera, Dios pone la enemistad contra el cigarrillo. Ella solamente tiene que creer que Dios pone la enemistad. Creer por fe. Lo visité a su casa, le dije, el segundo piso trajo los cajetillas de cigarrillo, lo rompí, lo tiré. Pues le dice, hermana, ¿usted cree esto? Sí, pastor. No es usted. Solamente usted tiene que creer en el poder de Dios, porque Él pone la enemistad. Usted puede ser libre en este mismo momento. ¿Saben? 20 años en la iglesia esclavizada, y por la gracia de Cristo, ella está caminando en el Señor y ahora es una líder en la iglesia. Nunca más ha tomado un cigarrillo.
Porque quien puso la enemistad es Dios. Y ella creyó. Y su esposo también fue liberado. Hermanos, por eso que la Biblia nos dice, escuchad mi voz. O Dios nos dice, escuchad mi voz. Y la voz de Dios es la palabra de Dios. Quien cree en la palabra de Dios, triunfa. No somos nosotros. Pero a veces peleamos donde no debiéramos pelear, porque ella peleaba contra el cigarrillo, peleaba contra el pecado. Yo sí voy a vencer el cigarrillo. Y hay gente que pelea así. Dios no nos pide que peleemos contra el pecado. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Vamos a ir a 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 dice, ¿encontraron la cita? Estoy muy rápido porque quiero que digieran este alimento. Dios no espera que luchemos contra el enemigo. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 6:12? Sí, pelea. Pelea la buena batalla de la fe. No te dice que pelees contra el enemigo, sino te dice que pelees la batalla de la fe. ¿Será que alguien que está aquí está decepcionado de sí mismo?